Hola, en este video vamos a estudiar qué es factorizar, factor común y factor común polinomio. Quiero hacer una corrección. En este video solo voy a explicar qué es factorizar y factor común, porque el video me estaba quedando muy largo. Lo demás lo explicaré en otros videos. Como podemos ver, en esta primera imagen ya me dan una idea de qué es factorizar. Mira lo que me muestran aquí. Que yo tengo estrellitas al cuadrado y lo descompuse en estrellitas por estrellitas. Entonces yo estoy viendo que el resultado de esa factorización es una multiplicación. Miremos este otro ejemplo. Tengo x a la 2 y lo descompuse en x por x. Entonces ya vamos tomando una primera idea de qué es factorización. Bueno, ahora sí, empecemos. ¿Qué es un factor? Los factores son las partes que constituyen los números a través de la multiplicación. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que constituyen el número 10? Aquí tenemos esta multiplicación que me da 10. 10 por 1, 10. Pero esos no son los únicos factores que podrían darme 10. Esta también. Menos 10 por menos 1 también me da 10. O sea que ya son dos posibilidades. Aquí tenemos otra posibilidad. 2 por 5 también me da 10. Y tenemos uno más. Menos 2 por menos 5 también me da 10. O sea que cualquiera de esas parejas puedo tomarlos como que son los factores que constituyen al número 10. ¿Se puede hacer esto mismo con letras? Pues evidentemente sí. Acá donde tengo 3x, de álgebra sabemos que cuando tienes una cosa puesta al lado de otra significa multiplicación. Entonces yo puedo separar estos factores. Y entonces el primer factor es el 3 y el otro factor la x. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos 8y, lo podemos separar en 8 multiplicado por y. Un ejemplo más, donde tengo 10x a la 2, lo puedo descomponer en 5 por 2, ¿cierto? O 2 por 5, que es lo mismo. Multiplicado por x y multiplicado por x, ¿cierto? Porque la x a la 2 la descompuse en x por x. Pero esta no es la única posibilidad que existe. Hagamos una más. Aquí tengo otra más. ¿Dónde tengo? ¿Qué? ¿Dónde tengo? 10 x a la 2 equivale a tener menos 2 por menos 5 multiplicado por x y multiplicado por x. Como vimos en el ejemplo anterior, estas no son las únicas posibilidades, pero con esto yo creo que ya quedó suficientemente claro. Continuamos. Entonces, ¿qué es factorizar? Pues factorizar tiene que ser descomponer en factores según toda la introducción que hemos visto, ¿cierto? Factorizar es descomponer en factores una expresión matemática. El primer caso de factorización se llama factor común. Vamos a hacer este ejemplo. Factorizar o descomponer en factores la siguiente expresión. Bueno, este caso se llama factor común, o sea que vamos a encontrar todo lo que tienen en común y lo vamos a poner en uno de los factores. Entonces yo veo que todos estos números, miren, tengo el 5, tengo el 10, tengo el 15. ¿Dónde he visto todos esos números juntos? Ah, yo los he visto en la tabla del 5. O sea que todos esos son múltiplos de 5. Entonces en el factor común ya va a quedar el 5. Ahora miremos en cuanto a las letras. ¿Qué más tienen, qué tienen en común? Que todos tienen la A. Entonces aquí tengo A a la 2, aquí tengo A a la 1 y acá tengo A a la 3. El factor común
tiene que ser la A a la 1. ¿Por qué? Porque la A a la 1 está contenida dentro de las otras. Aquí, por ejemplo, A a la 2 contiene una A multiplicada por otra A. A a la 3 contiene una A multiplicada por otra A. Y por otra más. O sea que este de menor exponente está contenido en los otros. Entonces, el factor común es la de menor exponente. Bueno, en cuanto a los números, volvamos a los números. Yo puedo ver que 10 es lo mismo que 2 por 5. Y acá 5 es lo mismo que 5 por 1. Y 15 es lo mismo que 5 por 3. O sea, que dentro de cada uno de estos términos hay un 5. Lo que voy a hacer en este momento, para que quede muy claro, voy a sacarles de adentro de ellos, les voy a sacar ese 5. Y miren lo que me quedó. A este término, a este 10, lo separé en 2 por 5. Mire, 2 por 5. Acá este término lo separé en 5 por 1. Y este término lo separé en 5 por 3. Entonces aquí queda muy claro que si yo quiero sacarles acá, quitarles a cada uno el 5 que tienen adentro, aquí me queda claro que si yo a este le quito el 5, me va a quedar un 2. A este de acá, si le quito el 5, me va a quedar 1. Y a este de acá, si le quito el 5, me va a quedar un 3. Ahí queda muy claro. Sin embargo, también les voy a mostrar otra forma de hacer esto mediante la descomposición. ¿Por qué? Porque en esto estaba muy evidente porque eran números sencillitos, pero a veces tienes números más grandes donde no va a ser tan evidente. Entonces, de todas maneras, con este ejemplo tan evidente, te voy a enseñar el proceso para descomponerlos. Pero tú lo puedes aplicar en ejercicios más complejos. Aquí lo voy a descomponer. Entonces, como hemos visto, todos estos números están en la tabla del 5, o sea que todos tienen quinta. O sea que los voy a dividir en 5. Cuando te dicen sacarle quinta, es que los vas a dividir en 5. Cuando te dicen sacar tercera, es que los vas a dividir en 3, y así sucesivamente. Entonces, aquí divido 10 en 5 y me daría 2. Como habíamos dicho antes, mira. Y acá tengo el 5 dividido en 5, pues obvio me va a dar 1. Mira que ya lo sabíamos. Y acá el 15 dividido en 5 me va a dar 3. O sea que mi divisor era el 5, ¿cierto? Y estos son los números que yo les dije. Nuestro máximo común divisor es el 5. Ahora voy a enseñarles ahora sí a factorizar. Vamos a factorizarlo. Cuando estamos factorizando, el divisor común, o sea el factor común, que es lo que tenían en común, lo ponemos afuera. O sea que a todos, a cada uno de estos le saqué un 5, y ese es lo que puse acá. Y a cada uno de estos de acá les voy a sacar una A, y es la que puse acá. Y para saber qué tengo que colocar en cada uno de estos términos que están acá, lo que voy a hacer es dividir cada uno de los términos que tengo acá en el factor común, y los resultados los voy poniendo cada uno en su lugar. Miremos, dividamos el primero. Tengo 10 dividido en 5, obvio me va a dar 2. Y a la 2, como tienen la misma base, restamos los exponentes. Al exponente del de arriba le restamos el exponente del de abajo. Me quedaría de 2. Sacamos 1, me quedaría a la 1. O sea que esto nos quedó 2a. Y ese resultado lo subimos de una vez acá. Y así vamos haciendo con todos los demás. Hagamos el siguiente para que quede más claro. Dividimos el segundo término. El segundo término es este que está aquí. Entonces lo copié y lo puse aquí con todo y su signo para dividirlo en el factor común. Ahora vemos, como tiene signos diferentes, el resultado va a tener signos negativos. ¿Sí ves? Y acá de 5 dividido en 5 nos da 1. Y a la 1 dividido en a la 1 me daría 1.
¿cierto? Entonces, obviamente, 1 por 1, 1, o sea que esto me quedó 1. Y además ya sabíamos que toda cantidad dividida en la misma cantidad me daba 1. Y obviamente me iba a quedar con signo negativo porque tiene signos diferentes, que la ley de los signos para multiplicar y dividir. Vamos con el que sigue. Ese resultado lo subimos acá y vamos con el que sigue. Bueno, otra vez vamos a dividir el primero de acá, que es el 15, lo voy a dividir en 5 a la 1, o sea, en el factor común. Entonces, un número de la tabla del 5 que me dé 15, obviamente 3, o sea que aquí me va a ir quedando un 3. Y al exponente del de arriba le resto el exponente del de abajo. De 3 sacamos 1, me queda 2. O sea que esto me va a quedar 3a a la 2. Y ese resultado lo colocamos acá. Y ahí ya quedó factorizado. Si yo quiero comprobar que esa factorización quedó buena, lo que hago es multiplicar este término por cada uno de los que están acá adentro y me debe dar lo que está acá arriba.